hablar de la rehabilitación de lesiones. Y para hablar del tema estamos con la licenciada Yamila Heredia, que ella es kinesióloga del Colegio de Kinesiólogos de Mendoza. ¿Cómo estás? Hola Roxana, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas Muchas gracias tardes. por la invitación. No, gracias a vos. Les cuento que es muy jovencita ella. ¿Cuántos años tenés? 26. Ah, sos chiquita, pero mirá vos cuánto has hecho ya con esta profesión. Bueno, contanos acerca de los tipos de rehabilitación que hay. Bien, por empezar, la rehabilitación es un proceso continuo, coordinado, esta definición de la Organización Mundial de la Salud, en donde va a tener como objetivo lograr la máxima restauración de la persona, no solamente en su parte física, sino en la parte psíquica, en la educacional, en lo social, en lo profesional, en lo ocupacional, es decir, su restauración integral, para así poder reintegrarlo a la comunidad, intentando lograr aumentar la independencia luego de haber sufrido una lesión, que ahí vamos a hablar un poco al respecto, y también mejorando su calidad de vida. Por ejemplo, un paciente con un accidente cerebrovascular, sí que hace poco ha sido el Día de la CB también, cuando sufre una injuria, este paciente empieza a presentar cierta clínica, como una hemiparesia, afasia, que es que esto, hemiparesia es que dejan de mover la mitad del cuerpo, afasia es que dejan de poder expresarse, a veces se dificulta mucho la comprensión de lo que alguien les está diciendo, como así también la imposibilidad de las actividades de la vida diaria, como lo son el comer, el vestirse, el ir al baño, cosas que nosotros la tomamos como algo normal, y para ellos realmente empieza a ser una gran dificultad. Entonces, la rehabilitación en este proceso que está llevado a cabo mediante un equipo, que vamos a hablar también de esto, este paciente cuando pierde la parte, o sea, se ve afectado lo físico, lo psíquico, lo que vamos a hacer como equipo es volver a lo que él era, lo más parecido a lo que él era. Probablemente no como era antes, a veces sí, en algunos casos. Sí, depende obviamente de la lesión, tal cual, de la dificultad de cada uno. Bueno, ese es en el caso de un accidente cerebrovascular. Exacto. Y en el caso de otro tipo de lesiones, por ejemplo, después de realizar una actividad física que generalmente es la más frecuente y que tenés que pasar por una rehabilitación y que muchas veces es engorroso para aquella persona que hace actividad física. Bien, en ese caso, justamente la rehabilitación, creo que la palabra con la que más se asocia es con las lesiones deportivas, las lesiones físicas. Sin embargo, bueno, no es solamente eso, exactamente. Claro. Pero bueno, en realidad también debieran conformarse estos equipos de rehabilitación, que va a haber variabilidad en cómo esté conformado este equipo. No es lo mismo un paciente con una lesión neurológica o un paciente con lesión traumatológica, que es lo que vos me acabas de mencionar. ¿A qué te dedicas vos más? Yo a la parte neurológica. Claro. Neurorehabilitación de adultos. ¿Y qué te encontrás permanentemente en el consultorio? Actualmente estoy trabajando en un hospital, entonces, bueno, depende mucho de la demanda, de lo que haya en la terapia, pero suelen haber muchos pacientes con accidentes cerebrovasculares, lesiones medulares. Trabajás en el Hospital El Carmen, que es un hospital de referencia con respecto al tratamiento del accidente cerebrovascular, y tienen un gimnasio en donde hacen la rehabilitación increíble. Sí. Digo, te facilita también. Sí, tal cual. Facilita mucho el proceso de rehabilitación. ¿Y qué resultados ves? Por supuesto que es un tema, ¿no? Sí, es un tema. Depende porque también de las emociones, ¿no? Sí, y es un duelo que lleva el paciente, porque no solamente al perder estas capacidades, justamente empieza ese proceso de duelo. Entonces, en base a lo que el paciente vaya atravesando, muchas veces es más importante, te nombro, por ejemplo, cómo se conforman estos equipos por terapistas ocupacionales, que por ahí hoy en día se están empezando a conocer, que son un área muy importante y fuerte dentro del equipo de rehabilitación. Puede o no estar encabezado por distintas disciplinas médicas, pero lo importante es que todos trabajan en equipo. En base a la sintomatología que presenta el paciente, como te decía, si él, por ejemplo, perdió la capacidad de hablar, quien entra en juego principalmente es el área de fonoaudiología. En esta pérdida de capacidad de marcha y también de las actividades de independencia entra la parte de kinesiología. Pero bueno, la kinesiología ha experimentado un cambio importantísimo en estos últimos años. Sí, sobre todo después de la pandemia, ¿no? Sin duda. Digo, es como que realzaron la actividad que ustedes realizan, sobre todo en las terapias intensivas, que son muy pocos los que están capacitados para eso. Sí, ciertamente, porque es complejo. No es lo mismo un paciente que ya está estabilizado clínicamente que el que no. Por eso que, bueno, la kinesiología no solamente va a tener incumbencia en neurorehabilitación de adultos con las patologías que ya nombramos, sino también en neurorehabilitación pediátrica. Así que hay patologías como mielomeningocele, parálisis cerebral, que bueno, va a implicar el trabajo del kinesiólogo,
Un área también importante dentro de la kinesiología es la hidroterapia o el trabajo con personas con amputación de miembros inferiores, miembros superiores. Por eso decir que únicamente la rehabilitación es en esas lesiones traumatológicas, nos quedamos bastante cortos, porque la verdad que seguro cuando nosotros siempre lo relacionamos con eso cuando hablamos de la rehabilitación, pero es mucho más amplio, como vos decís. Bueno, para cerrar, ¿qué aconsejas a una persona que tiene que someterse a una rehabilitación? Primero que lo ideal es que, por supuesto, que sea un equipo el que lleve a cabo esa rehabilitación, que no es simplemente disminuir la sintomatología, sino intentar de resolver la causa. Muchas veces nosotros llegamos por ejemplo, los consultorios de fisioterapia, que es lo más frecuente, y simplemente resolvemos el dolor, que es el signo más frecuente en los pacientes, pero no es la causa lo que lo lleva ahí. Entonces, bueno, hay que intentar buscar la causa. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Yamila Heredia, que ella es kinesióloga del Colegio de Kinesiólogos de Mendoza de Coquimén. Gracias. No, muchas gracias a vos.